¿Alguna vez se han preguntado qué secretos puede esconder una mujer que durante décadas fue el rostro de la ternura en la televisión mexicana? ¿Qué tiene que pasar en una vida para que, a los 70 años, alguien diga con calma que hay personas a las que nunca podrá perdonar? Y si detrás de la sonrisa de una actriz legendaria se ocultan humillaciones, traiciones y miedos que el público jamás imaginó. Hoy no venimos solo a hablar de fama. Venimos a abrir una historia que mezcla éxito, fe, dolor y silencios que pesan más que cualquier escándalo. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, los invito a darle like a este video, compartirlo con quienes aman las historias reales del espectáculo y suscribirse activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. También pueden apoyar el canal con el botón de Super Thanks para que sigamos investigando y trayéndoles relatos profundos como este. Y desde ya los invitamos a dejar su opinión en los comentarios, porque este caso no solo se cuenta, también se debate. A los 70 años, María Sorté sorprendió a todo México con una confesión que nadie esperaba. No habló con rabia ni con sed de venganza, sino con una serenidad que inquieta. Dijo que existen 5 personas en su vida a las que no puede perdonar. No porque viva atrapada en el rencor, sino porque hay heridas que no se cierran con el tiempo, ni con la fama, ni siquiera con la fe. Esa frase, pronunciada sin dramatismo, abrió una puerta a un pasado que durante décadas estuvo cubierto por la imagen pública de la actriz elegante, maternal y siempre correcta. Para el público, María Sorté fue durante años el símbolo de la dulzura en la televisión. Su voz transmitía calma, sus gestos parecían diseñados para representar a la madre perfecta, a la mujer fuerte que sostiene a todos sin quebrarse. Pero la televisión solo muestra una parte del espejo. Detrás de esa figura luminosa, existía una historia mucho más compleja, hecha de silencios largos, decisiones dolorosas, decepciones profundas y una lucha constante por no perderse a sí misma en un mundo que suele devorar identidades. María nació en Camargo, Chihuahua, en 1955, con el nombre de María Harfuch Hidalgo. Su apellido, de origen árabe por parte de su padre, era motivo de orgullo en su familia. Él le enseñó desde pequeña el valor del trabajo, la disciplina y la fe. Su madre, mexicana, le transmitió una sensibilidad particular, una fortaleza tranquila que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Desde niña, María no era la más ruidosa, pero sí la que observaba más. Tenía esa mirada serena que parece comprender antes de hablar. En su juventud no soñaba con reflectores ni con alfombras rojas. Quería ser médica, quería curar, ayudar, servir. Por eso se trasladó a la Ciudad de México con la idea de estudiar y construir una vida estable, lejos del vértigo del espectáculo. Pero la vida, como suele pasar, tenía otros planes. En la capital descubrió el mundo artístico casi por accidente. Un amigo la llevó a una audición y algo cambió. María entendió que también desde un escenario se podía tocar el alma de las personas, que actuar no era solo fingir, sino transmitir emociones reales. Ingresó a la Academia Andrés Soler, un lugar donde los sueños conviven con la competencia feroz. Allí aprendió técnica, disciplina y resistencia emocional. Pronto destacó por su presencia natural, por una elegancia que no necesitaba exageración, por una voz que llenaba el espacio sin imponerse. Sin embargo, ese mismo entorno que forma artistas también puede herirlos. En una de sus primeras sesiones importantes, un personaje influyente de la industria le lanzó una frase que marcaría su vida. Su apellido era difícil, extraño, poco comercial, imposible de recordar para el público. No fue un consejo amable. Fue una sentencia disfrazada de profesionalismo. Aquellas palabras se le clavaron como una aguja. Esa noche, María volvió a casa con una mezcla de vergüenza y tristeza. Sacó una tarjeta donde había escrito con orgullo su nombre completo:
María Harfuch Hidalgo. La miró durante segundos eternos y la rompió. En ese gesto silencioso se despedía de una parte de su identidad. Así nació María Sorté. Un nombre suave, fácil, aceptable para el mercado, pero construido sobre una herida íntima. Cambiar de nombre no fue solo una estrategia artística. Fue un sacrificio emocional. Significó dejar en segundo plano la historia de su padre, su origen, su linaje. Con el tiempo, el público amó a María Sorté, pero dentro de ella, seguía viviendo la joven Harfuch, que había sido obligada a elegir entre pertenecer o desaparecer. Ese fue el primer dolor que aprendió a guardar en silencio. Entender que, en el mundo del espectáculo, a veces para existir hay que renunciar a partes de uno mismo. Aún así, María avanzó. Trabajó sin descanso, grabó telenovelas, construyó una imagen sólida. Frente a las cámaras era segura. Frente al espejo, reflexiva. Muchas noches, al quitarse el maquillaje, pensaba en todo lo que había dejado atrás para poder estar ahí. Comprendió pronto que el éxito no elimina las dudas, solo las disfraza. A finales de los años 70, cuando su rostro comenzaba a ser reconocido, conoció a Javier García Paniagua. Él venía de un mundo completamente distinto, el de la política, los pasillos institucionales, los silencios calculados. María estaba acostumbrada al ruido de los foros, a la exposición constante. En Javier encontró algo que no buscaba pero necesitaba: calma. Su relación no fue un espectáculo. Fue discreta, casi tímida, dos personas que se acercaban sin necesidad de demostrar nada. Se casaron en 1978, lejos de titulares estridentes. De ese amor nacieron Adrián y Omar. Su casa se llenó de rutinas simples, desayunos, tareas escolares, guiones mezclados con vasos de leche, cuentos antes de dormir. María grababa durante el día y por la noche regresaba a ser madre. Javier la escuchaba hablar de productores y escenas con una atención silenciosa. Durante años, María creyó haber encontrado el equilibrio entre la fama y la vida real. Pero la estabilidad también puede ser frágil. En 1998, un infarto fulminante se llevó a Javier sin aviso. En pocas horas, el mundo de María se detuvo. La casa se volvió más grande, los relojes más lentos, el silencio más pesado. En el funeral, entre flores blancas y miradas curiosas, María sintió que no todos estaban ahí por compasión. Algunos observaban la caída de una mujer fuerte. Días después, revisando documentos de su esposo, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una frase escrita a máquina: él no murió solo por un infarto. María lo leyó varias veces. No gritó. No preguntó. Guardó la nota en un cajón. Hay verdades que duelen más cuando se confirman. Ese papel se convirtió en otro de sus fantasmas silenciosos. Agobiada por rumores y por el peso de la capital, decidió mudarse a Querétaro. Allí cuidó a un familiar enfermo y se alejó de las cámaras. En la soledad empezó a grabar oraciones en casetes viejos para escucharlas por la noche. Su voz sonaba como si hablara con alguien que ya no estaba. Fue en ese periodo cuando la fe comenzó a transformarse en refugio. Una amiga cercana, Rosy Orozco, la acompañó espiritualmente. No le habló de religión como obligación, sino como sostén. María empezó a salir al jardín al amanecer, a respirar, a volver poco a poco a la vida. Regresó a los foros con una calma distinta. Por fuera parecía fortaleza. Por dentro era la consecuencia de haber perdido casi todo, y aún así seguir de pie. María aprendió entonces que hay dolores que no se superan, solo se cargan de otra manera. La ausencia de Javier no desapareció, se convirtió en sombra, pero la vida todavía le tenía preparada otra prueba. En 2020, el país entero se estremeció con un atentado contra Omar García Harfuch, su hijo, entonces jefe de la policía de la Ciudad de México. Para María no fue una noticia política, fue el peor miedo de una madre.
Una llamada bastó para que el pasado regresara. Su hijo había sido atacado, el vehículo perforado por balas, su vida pendiendo de segundos. En el hospital, María caminaba entre el olor a desinfectante y cámaras que buscaban una reacción. Ella no habló. Se acercó a la cama de Omar y puso la mano sobre su pecho para sentir que el corazón seguía latiendo. En ese instante comprendió que la fe no siempre es pedir. A veces es agradecer en silencio. Durante días casi no durmió. Se quedó sentada observando a su hijo conectado a máquinas. Recordó la muerte de Javier, la misma sensación de tiempo detenido. Esta vez, al menos, el final era distinto. Cuando Omar despertó, María no lloró frente a él, solo respiró, porque algunas emociones son tan grandes que no caben en palabras. Al salir del hospital quemó periódicos que distorsionaban la historia. Desde entonces vivió más alerta, más cerrada. Entendió que los enemigos de su hijo también podían rozarla a ella. En un país donde el dolor se vuelve espectáculo, protegerse era una forma de sobrevivir. Con el tiempo, además del miedo, llegó otro peso: el distanciamiento del medio artístico. Rumores, comentarios maliciosos, interpretaciones equivocadas sobre su carácter. Algunos la llamaban fría, otros soberbia. Nadie imaginaba que no era orgullo, sino cansancio. Cansancio de explicarse, de defenderse, de fingir que nada dolía. María dejó de asistir a eventos, rechazó homenajes. Una vez la esperaban para recibir un premio y no llegó. En casa, miró la transmisión y se quitó unos aretes que había recibido de alguien que la traicionó. Los dejó caer junto a una vela encendida. No era venganza, era despedida. En silencio empezó a escribir. No libros. Cartas. Cartas que no enviaría nunca. En ellas hablaba con los 5 nombres que marcaron su vida, no para atacarlos, sino para vaciar el alma. Al final de una escribió: no perdono, pero ya no odio, y eso me libera. Guardó esas cartas en una caja sellada. Para María, no perdonar no era vivir amargada, sino respetar sus límites. Comprendió que el perdón no siempre es un abrazo. A veces es una distancia saludable. Así, María Sorté siguió apareciendo de vez en cuando ante las cámaras, con una serenidad distinta. No la serenidad de quien no sufrió, sino la de quien sobrevivió. Y esta es solo la primera parte de una historia que va mucho más allá de la fama. Si hasta aquí algo les ha sorprendido, los invito a dejar su like, compartir este video y suscribirse al canal activando la campanita. También pueden apoyar con Super Thanks para que sigamos profundizando en casos como este. Y cuéntenos en los comentarios, ¿creen que no perdonar también puede ser una forma de sanación? Porque loco, después de los reflectores, de las sonrisas medidas y de los aplausos que duran apenas unos segundos, existe siempre una segunda vida que el público no ve. En el caso de María Sorté, esa vida fue mucho más dura de lo que su imagen permitía imaginar. Mientras la audiencia la asociaba con la ternura, ella aprendía a convivir con humillaciones, traiciones y pérdidas que no se borran con maquillaje ni con contratos exitosos. Su historia no es solo la de una actriz famosa, sino la de una mujer que tuvo que reinventarse muchas veces para no romperse. Desde joven, María entendió que el éxito tiene un precio silencioso. Llegó a la Ciudad de México con la ilusión de estudiar medicina, convencida de que su destino estaba ligado a curar cuerpos. Sin embargo, la capital la enfrentó a otra forma de curación, la emocional. El mundo artístico la atrapó casi sin permiso. En las audiciones no solo se evaluaba el talento, también la apariencia, el acento, el apellido, la procedencia. Allí empezó a descubrir que no bastaba con saber actuar. También había que aprender a encajar. En la Academia Andrés Soler, María era disciplinada, puntual, observadora. No necesitaba llamar la atención para destacar. Pero el sistema suele premiar no solo la calidad, sino la comodidad comercial.
Cuando aquel personaje influyente le dijo que su apellido no servía para el mercado, no estaba hablando solo de fonética, le estaba diciendo que su origen no era rentable, que su identidad debía ser pulida para ser aceptable. Esa frase no solo la hizo cambiar de nombre, la hizo dudar de quién era realmente. María Sorté nació de una herida. Detrás de ese nombre artístico había una joven que sentía que había traicionado algo sagrado. La memoria de su padre, su historia familiar, su raíz. Cada vez que alguien pronunciaba Sorté, ella recordaba que no era el nombre que había llevado de niña. Y aunque el público lo aplaudía, por dentro seguía existiendo María Yarfug, preguntándose si el éxito justificaba ese sacrificio íntimo. Con los años, María aprendió a dominar las cámaras, pero no siempre pudo dominar el vacío que deja sentirse ajena a uno mismo. En entrevistas sonreía, pero en privado cargaba con una nostalgia que no sabía explicar. La fama la elevaba, pero también la aislaba. Porque cuando alguien se acostumbra a ser vista, corre el riesgo de dejar de ser comprendida. El matrimonio con Javier García Paniagua fue, durante un tiempo, su refugio. Él no pertenecía al espectáculo. No competía con ella por atención. La escuchaba sin juzgar. En su casa, María no era una actriz, era una mujer cansada que podía quitarse el personaje. Con Adrián y Omar encontró un sentido más profundo que cualquier papel. Para ella, la maternidad fue una forma de volver a ser real en un mundo lleno de ficción. Sin embargo, la muerte de Javier no solo le quitó al esposo, le quitó la estructura emocional que sostenía todo. Cuando alguien muere de forma repentina, no deja tiempo para despedidas. María no pudo prepararse. Pasó de compartir desayunos a hablarle a una silla vacía. Y entonces apareció aquel sobre anónimo, con una frase ambigua que sugería que el infarto no era toda la verdad. Esa nota fue un veneno lento. No afirmaba nada, pero tampoco lo negaba. Solo sembraba duda. María no investigó públicamente. No denunció. Guardó el papel. Porque a veces el miedo no está en saber, sino en confirmar. Ella entendió que abrir esa puerta podía destruir lo poco que aún se mantenía en pie. Querétaro fue su escondite emocional. Allí dejó de ser la actriz famosa y volvió a ser una viuda con preguntas sin respuesta. Grababa sus oraciones para escucharlas en la noche, como si su propia voz pudiera acompañarla en la oscuridad. La fe no llegó como milagro. Llegó como rutina. Levantarse, respirar, caminar, aceptar que el dolor no se va, solo se acomoda. Cuando regresó al trabajo, ya no era la misma. Algo se había endurecido y suavizado al mismo tiempo. Endurecido frente al mundo, suavizado frente a sí misma. María comenzó a comprender que sobrevivir no es lo mismo que vivir, pero que a veces sobrevivir ya es una victoria. Y entonces llegó 2020. El atentado contra Omar no fue solo una noticia nacional, fue una repetición del trauma. Otra vez un hombre que ella amaba estaba entre la vida y la muerte. Otra vez un hospital, máquinas, pasillos fríos. Pero esta vez no era la esposa, era la madre. Y ese dolor es distinto. Cuando vio a su hijo herido, María no pensó en política, ni en cargos, ni en poder. Pensó en el niño que alguna vez sostuvo en brazos. Comprendió que ninguna preparación emocional sirve cuando el miedo toca a la puerta con nombre propio. Durante días no comió, no durmió. Su mente viajaba entre el pasado con Javier y el presente con Omar. El atentado también la enfrentó a otro tipo de violencia, la mediática. Cámaras buscando lágrimas, titulares deformando silencios, análisis que olvidaban que detrás del funcionario había una madre. María eligió callar, porque aprendió que hablar en medio del dolor suele convertirse en arma contra uno mismo. Después de ese episodio, algo se rompió definitivamente en su relación con el mundo exterior. Cerró puertas, filtró amistades, redujo su círculo.
Ya no quería aplausos, quería seguridad. No quería entrevistas, quería noches tranquilas. El miedo se convirtió en una forma de vigilancia constante. Paralelamente, el medio artístico empezó a darle la espalda. No de forma directa, sino sutil. Rumores sobre su carácter, sobre su fe, sobre una supuesta frialdad. Algunos colegas repetían versiones sin conocer la historia completa. María dejó de sentirse parte del sistema que antes la había celebrado. Ese aislamiento no fue inmediato. Fue progresivo. Invitaciones que ya no llegaban, homenajes que rechazaba, llamadas que no devolvía. No por orgullo, sino por protección, porque entendió que la paz también se construye alejándose. En ese silencio comenzó a escribir. Las cartas no eran literarias, eran terapéuticas. En ellas hablaba con las 5 personas que marcaron su vida. No las nombraba públicamente, pero sí emocionalmente. En cada hoja liberaba palabras que nunca pudo decir en voz alta. No buscaba justicia, buscaba descanso. Escribir era su forma de no explotar por dentro. Cada carta era una conversación pendiente, algunas llenas de decepción, otras de tristeza, otras de una serenidad extraña que solo llega cuando ya no se espera nada del otro. La caja donde guardó esas cartas se volvió un ritual. Sellarlas era decir, hasta aquí llega el pasado. No las quemó de inmediato, porque todavía necesitaba sentir que su historia existía. Pero tampoco las mostró, porque comprendió que exhibir el dolor lo convierte en espectáculo. Con el tiempo, María empezó a vivir más hacia adentro que hacia afuera. Su casa se llenó de silencio amable, de fotografías familiares, de velas encendidas por costumbre más que por dramatismo. Su fe dejó de ser pública y se volvió íntima. Cuando aparecía en televisión, la gente veía una mujer serena. No sabían que esa serenidad era el resultado de muchas batallas invisibles. No era felicidad constante, era aceptación. María ya no quería conquistar al público. Quería estar en paz consigo misma. Y así, mientras muchos pensaban que se estaba retirando por edad o desinterés, en realidad María se estaba salvando. Salvando de un mundo que consume historias, de una industria que exige sonrisas eternas, de un pasado que si no se controla, termina controlándote. María Sorté entendió algo que pocas figuras públicas se atreven a aceptar. No todo se perdona, no todo se explica, no todo se comparte. Hay dolores que se respetan en silencio, y en ese silencio, ella comenzó a reconstruirse sin ruido. Lo que para algunos era frialdad, para ella era límite. Lo que parecía distancia, era autoprotección. Y mientras el público seguía viendo a la actriz elegante, por dentro vivía una mujer que había aprendido que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en elegir qué ya no cargar. Esta segunda parte de su historia nos muestra que María no fue solo una estrella, fue una sobreviviente emocional. Una mujer que entendió que el perdón no siempre significa reconciliación, y que a veces la sanación empieza cuando uno deja de pedir explicaciones al pasado y comienza a construir silencio para el presente. En la etapa más silenciosa de la vida de María Sorté, no hubo alfombras rojas, ni flashes, ni entrevistas emotivas. Hubo, en cambio, pasillos largos, habitaciones con luz tenue, relojes que parecían no avanzar, y un corazón que aprendió a latir con cautela. Después de la muerte de Javier García Paniagua, María no solo perdió al hombre con el que había construido un hogar, también perdió la sensación de seguridad que durante años le permitió mirar el mundo sin miedo. Aquella mañana de 1998 en la que recibió la noticia, fue el inicio de una transformación interior que nadie vio en pantalla. El público seguía observando a la actriz elegante, serena, impecable. Pero detrás de esa imagen había una mujer que empezaba a vivir con una pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué tuvo que terminar así?
La carta anónima que llegó después del funeral no fue larga, pero sí devastadora. No afirmaba nada de forma directa, solo insinuaba que el infarto de Javier no era tan simple como parecía. María nunca supo quién la envió. Tampoco pudo comprobar su contenido. Sin embargo, ese papel se convirtió en una sombra. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo. La duda se filtraba en su mente como una gota constante. Cada recuerdo feliz empezó a convivir con una sospecha silenciosa. No era paranoia, era una herida psicológica. La imposibilidad de cerrar una historia cuando el final queda borroso. Desde ese momento, María dejó de confiar plenamente en la tranquilidad. Fue entonces cuando decidió abandonar la Ciudad de México. No fue un acto impulsivo, sino una retirada estratégica del ruido, de los compromisos sociales, de los rostros que le recordaban constantemente lo que había perdido. Querétaro no representaba solo un cambio de domicilio, sino un intento de reconstruirse lejos de las miradas. Allí María empezó a vivir de otra manera. Se levantaba temprano, caminaba sola, entraba a iglesias casi vacías, se sentaba en silencio y hablaba con Dios como quien conversa con un amigo que no juzga. La fe no llegó como un milagro, llegó como disciplina, respirar, aceptar, resistir. En ese espacio interior empezó a entender que el dolor no se elimina, se aprende a sostener. Durante años mantuvo un perfil bajo. Muchos pensaron que se había retirado definitivamente. En realidad, estaba aprendiendo a sobrevivir emocionalmente. La actriz famosa estaba en pausa, pero la madre y la mujer seguían trabajando por dentro. Adrián y Omar se convirtieron en su ancla. En ellos concentró todo lo que le quedaba de esperanza. Cada logro de sus hijos era una forma de decirle al pasado que no había vencido del todo. Sin embargo, el destino volvió a tocar su puerta con violencia en 2020. Omar, su hijo menor, comandante de policía, no solo enfrentaba el riesgo propio de su profesión, también cargaba con el peso de un país marcado por la inseguridad. Una tarde, la llamada que ninguna madre quiere recibir llegó sin aviso. Omar había sido víctima de un atentado. No murió, pero estuvo a centímetros de hacerlo. Cuando María entró al hospital y lo vio conectado a máquinas, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil, sintió que el tiempo se detenía otra vez, como aquella mañana de 1998. El mismo miedo regresó, pero ahora multiplicado. No era perder al esposo, era perder al hijo. Esos días en el hospital marcaron un antes y un después. María dormía sentada, apenas comía, miraba cada respiración de Omar como si fuera la última. En su mente no había espacio para la fama ni para el trabajo, solo para una súplica constante. Allí entendió algo profundo. Cuando la vida te quita tanto, el miedo deja de ser pasajero y se convierte en una forma de existir. Desde ese momento, María empezó a vivir en estado de alerta emocional. No paranoia, sino conciencia permanente de que todo puede romperse en segundos. Cuando Omar se recuperó, la alegría no fue completa. Vino acompañada de una transformación silenciosa. María se volvió más reservada, más selectiva, más cuidadosa con las personas que permitía entrar en su mundo. Dejó de asistir a eventos innecesarios, redujo entrevistas, evitó los espacios donde la exposición era mayor. No era arrogancia, era autoprotección. Había aprendido que no todo el que sonríe quiere bien. Al mismo tiempo, dentro del medio artístico empezaron a circular rumores. Algunos decían que María era distante, otros que se había vuelto complicada, otros simplemente que ya no encajaba en la dinámica moderna de la industria. Las palabras, aunque suaves, construyen muros. Poco a poco fue quedando fuera de proyectos, no por falta de talento, sino por esa mezcla de silencio, reserva y mala interpretación. En un mundo donde la visibilidad es poder, María eligió la paz. ¿Y la paz? Muchas veces se paga con aislamiento.
Fue en ese periodo cuando nació uno de los rituales más íntimos de su vida: las cartas que nunca envió. No eran cartas de venganza, eran cartas de orden emocional. María escribió a 5 personas que marcaron su historia con humillación, traición o abandono. No importa quiénes eran exactamente. Lo importante es lo que representaban: fragmentos del dolor acumulado durante décadas. En cada hoja volcaba lo que nunca dijo frente a frente. No insultos, sino verdades. No reproches explosivos, sino frases que pesaban más por lo que callaban. En esas cartas hablaba de la niña a la que obligaron a cambiar su apellido porque sonaba extraño, de la joven actriz que fue juzgada por no encajar, de la esposa que perdió sin entender por qué, de la madre que casi pierde a su hijo. María no escribía para que alguien leyera. Escribía para que su alma respirara. Cuando terminaba cada carta, no sentía alivio inmediato. Sentía orden, como si cada palabra acomodara un recuerdo fuera del pecho. Después las doblaba con cuidado y las guardaba en una caja que nadie más tocaba. Era su archivo emocional. Un ritual privado donde el perdón no significaba reconciliación, sino límite. María entendió algo que pocas personas aceptan: no todo el mundo merece volver a tu vida, aunque lo perdones por dentro. Perdonar no es abrir la puerta, es cerrar la herida para que no siga sangrando. Con el tiempo, María empezó a mostrarse de nuevo en público, pero de otra manera, ya no como la actriz que busca aplausos, sino como una mujer que camina con calma. En entrevistas hablaba poco de sí misma. Sonreía, respondía con respeto, pero protegía su intimidad como un tesoro. Había aprendido que no todo debe contarse, porque no todo el mundo sabe escuchar sin destruir. Su vida cotidiana se volvió simple: familia, fe, silencio, rutinas pequeñas. No necesitaba escenarios para sentirse viva. Necesitaba estabilidad. La fama dejó de ser un objetivo y pasó a ser una consecuencia secundaria. María Sorté ya no quería conquistar al público. Quería conservar su paz. Cuando habló por primera vez de los 5 a quienes no podía perdonar, sorprendió a muchos. No habló con odio, habló con serenidad. Dijo que no se trataba de rencor, sino de respeto por las heridas que nunca sanaron. Esa frase lo decía todo. Hay daños que no se olvidan, no porque se quiera recordar, sino porque forman parte de quien uno es. María no negó el pasado, lo integró. Hoy, cuando alguien la mira, no ve solo a la actriz elegante. Ve a una mujer que atravesó humillaciones, pérdidas, miedo, soledad y reconstrucción. Una mujer que entendió que la fortaleza no siempre se grita, a veces se susurra, que la fe no elimina el dolor, lo ordena, y que el verdadero poder no está en exponerse, sino en saber cuándo retirarse. La historia de María Sorté no es la de una celebridad, es la de una sobreviviente emocional. Alguien que aprendió que vivir no es brillar siempre, sino mantenerse de pie cuando la luz se apaga. En su silencio hay más verdad que en 1000 discursos. Y en su distancia, más amor propio que en cualquier aplauso. La vida de María Sorté no se entiende solo desde la fama, ni desde los personajes que interpretó en pantalla. Se entiende desde los silencios que aprendió a habitar cuando todo lo que parecía seguro se derrumbó. Desde aquella joven que llegó a la Ciudad de México con el sueño de ser alguien más grande que sus miedos, hasta la mujer que hoy camina con serenidad porque ya no necesita demostrar nada. Su historia es un recorrido íntimo por la fragilidad humana. María no nació pensando en ser actriz. Su primer deseo era salvar vidas como médica, pero el destino la llevó por otro camino. Y ese camino no fue suave. Desde el primer momento tuvo que negociar su identidad, cambiar su apellido, moldear su nombre para que otros pudieran pronunciarlo con facilidad. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue la primera renuncia. A partir de ahí, cada éxito estuvo acompañado por una sensación secreta de pérdida.
Ganar un lugar en el mundo artístico significaba, al mismo tiempo, dejar una parte de sí atrás. Con el paso de los años construyó una imagen pública de elegancia y ternura. El público veía a una mujer fuerte, luminosa, casi intocable. Pero la realidad era más compleja. En su vida privada, María aprendió que el amor no siempre protege, que la estabilidad puede romperse sin aviso, y que el dolor no pide permiso para entrar. La muerte de Javier no solo la convirtió en viuda, la convirtió en una mujer obligada a replantearse todo. La carta anónima, las dudas, la soledad y el traslado a Querétaro fueron capítulos de una misma transformación. Dejar de vivir hacia afuera para empezar a vivir hacia adentro. Luego vino la prueba más dura para cualquier madre: ver a su hijo al borde de la muerte. El atentado contra Omar no solo puso en riesgo su vida, también puso en jaque el equilibrio emocional de María. Desde ese momento comprendió que el miedo no se supera, se administra. Aprendió a convivir con la incertidumbre, a no dar nada por garantizado, a mirar cada día como un préstamo y no como una promesa eterna. En ese proceso, María también descubrió algo incómodo. No todas las personas que la rodeaban querían verla bien. Los rumores, las distorsiones y el aislamiento dentro del medio artístico fueron otra forma de violencia, más silenciosa, pero igual de desgastante. No la empujaron fuera del escenario por falta de talento, sino por una mezcla de incomprensión y distancia. María eligió no luchar contra eso. Eligió protegerse. Y protegerse, muchas veces, significa alejarse. Las 5 personas a las que dijo no poder perdonar representan mucho más que nombres concretos. Representan etapas, heridas, traiciones, humillaciones y decepciones que marcaron su camino. María no habló de ellas para crear escándalo, sino para explicar una verdad profunda. El perdón no siempre es volver a empezar con alguien. A veces es aprender a seguir sin esa persona. No todo daño se repara con un abrazo. Algunos solo se reparan con silencio y límites. Sus cartas no enviadas son, quizá, el gesto más simbólico de su vida emocional. Escribir sin esperar respuesta, hablar sin ser interrumpida, ordenar el dolor sin convertirlo en venganza. María no quiso destruir a nadie. Quiso salvarse a sí misma. En un mundo donde muchos buscan justicia hacia afuera, ella buscó equilibrio hacia adentro. Hoy, María Sorté vive lejos del ruido innecesario. Su centro ya no es la fama, es la tranquilidad. Su escenario es su familia, su fe y la calma que aprendió a construir después de perder tanto. Cuando aparece en público, no lo hace para deslumbrar, sino para compartir una presencia serena, la de alguien que ya hizo las paces con sus sombras. Su historia nos deja una lección que va más allá del espectáculo. No todo el que sonríe es feliz. No todo el que se retira está vencido. Y no todo el que perdona tiene que regresar. A veces la mayor valentía no está en quedarse, sino en saber irse a tiempo. María Sorté no es solo una actriz de telenovelas. Es una mujer que aprendió que vivir no es evitar el dolor, sino transformarlo en conciencia. Que el pasado no se borra, se integra. Y que la verdadera paz no llega cuando todo está bien, sino cuando uno decide estar bien incluso con lo que nunca se pudo cambiar. Si esta historia te hizo pensar, sentir o mirar la vida desde otro ángulo, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos relatos, comparte este video con quien creas que puede conectar con esta historia, y apóyanos con el botón de Super Thanks para que podamos seguir trayendo contenidos profundos, humanos y reales. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Crees que perdonar siempre significa volver a confiar? ¿O piensas como María, que a veces amar es poner distancia? Este espacio es para dialogar, reflexionar y crecer juntos a través de cada historia.